Muy buenas tardes, habla Mau Yuriturlan desde el país de Paraguay. Quiero compartir con ustedes un poquito de la historia del libertador Simón Bolívar desde el punto de vista de nuestro escritor Carlos Marx, quien nos relata un poquito su perspectiva sobre lo que es la leyenda de Simón Bolívar. Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783, murió en San Pedro, cerca de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Conocido como el libertador en los más llamados países Perú, Colombia, Venezuela y la llamada Gran América. El sueño de Simón Bolívar era unir aquellas naciones como una sola y poder gerenciar desde alguno de esos lugares las políticas que él quería implementar como tal. Pues con esta familia con la que él crecía, ya que era una familia de buena posición, tuvo la posibilidad de viajar alrededor del mundo. A la edad de 14 años, él ya fue enviado a Europa. Allí pasó a Francia y residió por espacio de algunos años en París. En 1802 se casó en Madrid y regresó a Venezuela con una sola misión: poder libertar a su pueblo, donde su esposa falleció repentinamente. Y bueno, fue allí donde él enviudó y comenzó su recorrido como el libertador. Ella fallecía de una fiebre amarilla. En aquel entonces era un virus, vamos a decir, repentino que vino sobre la nación de Venezuela y muchos fueron los afectados. Aún no existía una cura específica para esta enfermedad. Se trasladó nuevamente por segunda vez a Europa y asistió en 1804 a la coronación de Napoleón como el emperador, hallándose presente asimismo cuando Bonaparte se ciñó la corona de hierro de Lombardía. Y en 1809 él vuelve de nuevo a su patria, Venezuela, pese a las instintas, vamos a decir, impulsos o avisos que le hacía su primo José Félix Riva. Él rehusó adherirse a la revolución que estallaba en Caracas el 19 de abril de 1810. Pero posteriormente a esto aconteció que la misión de ir a Londres, pues sí era algo en lo que él tenía algún intento político, y fue para comprar algunas armas y gestionar la protección del gobierno británico. El marqués Wesley y otras personas de grande importancia pues se relacionan con él, y él mantiene ese sazón de relaciones exteriores en buena apariencia, como para mantener diálogo con ellos, pero Bolívar no obtuvo más que la autorización para exportar armas. Y abocándose a esto, él a su regreso se retira a la vida privada hasta el septiembre de 1811. Es allí donde el general Miranda le conoce, y para entonces él era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rectas de mar y tierra, y lo persuadió para que aceptara el rango de teniente coronel. Estando en el Estado Mayor de Puerto Cabello, un lugar de Venezuela, una ciudad bien reconocida como tal, en la plaza principal fue nombrado Simón Bolívar como teniente coronel. Cuando los prisioneros de guerra españoles llegaron allí a Puerto Cabello para mantenerlos encerrados en la ciudadela, lograron atacar por sorpresa a la guardia, donde obviamente estaba Bolívar. Apoderándose de esa ciudadela, Bolívar, aunque los españoles estaban desarmados, mientras que él disponía de una fuerte guarnición y de un gran arsenal,
se embarcó precipitadamente por la noche con 8 de sus oficiales sin poner al tanto a los demás de lo que estaba ocurriendo en sus propias tropas. Al amanecer en Guairá y en otros lugares, pues era de enterarse toda lo que era la comisión de la guardia, que él había escapado junto a aquellos 8. Y fue allí donde comienza gran parte de lo que es la historia de Simón Bolívar. Y en principio, pues siendo un escenario Venezuela como el lugar donde él propiciaba aquellos actos. Este acontecimiento inclinó la balanza a favor de España y bueno, esto forzó a Miranda a suscribir el 26 de julio de 1812 por encargo del Congreso el Tratado de la Victoria. Esto sometía nuevamente a Venezuela al dominio español. Claro que en el corazón de Simón Bolívar estaba la libertad y no someterse a las autoridades españolas, claro está. Por eso actuó de la manera que actuó en el momento que escapaba. El 30 de julio llegó a Miranda la guardia con la intención de embarcarse a una nave inglesa mientras visitaba al coronel Manuel María Casas, y él era comandante de la plaza. Se encontró con un numeroso grupo allí y el señor Miguel Peña y Simón Bolívar lo convencieron de que se quedara por lo menos una noche más. Estando en la residencia de las Casas a las 2 de la madrugada, se encontraba allí Miranda profundamente dormido. Peña y Bolívar se introducen a la habitación con 4 soldados armados y se apoderan de forma prevádicamente, ¿verdad?, inesperada, de su espada y de su pistola, y lo despertaron con rudeza y le ordenaron que se levantara y se vistiera, lo cual pues ocurre bajo un escenario de violencia, ¿verdad?, inesperada de parte de ellos hacia el coronel Miranda, tras lo cual lo engrillan y lo entregan a Monteverde. El jefe español lo remitió a Cádiz y Miranda, allí encadenado, muere después de varios años de cautiverio. Este acto, que ocurrió bajo una justificación o pretexto de que Miranda había traicionado a su país, dando un tratado de victoria y sometiéndose nuevamente al dominio español, pues esto era lo que satisfacía el pedido de Bolívar de recompensarse a sí mismo en el servicio prestado al rey de España con la entrega de Miranda. Se autorizó así a Bolívar a que se embarcase con destino a Curazao y permaneció allí varias semanas. En resumen, todo lo que estaba ocurriendo en este proceso era orillar a las fuentes, a los comandantes en jefe y a las fuerzas militares a reconocer a Bolívar como un líder, como alguien que sí estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo en ese ambiente. Y fue así como él comienza su recorrido en diferentes lugares, comienzan otras personas a adherirse y ya vemos a él con 300 soldados reclutados para Bolívar, 500 hombres, y luego comienza a tener líderes bajo su mando como Manuel de Castillo, quien era su primo. Y estos comienzos de poder y de liderazgo se desarrollan a lo largo de 1813, habiendo así producido, vamos a ver, un rozamiento de poderes entre Bolívar y Castillo, ya que él también tenía a cargo una cierta cantidad de personas. Todo esto ocurre en el ambiente de dividir o separarse de lo que era el mando español a cargo del pueblo de Venezuela. Cuanto más avanzaban, tantos más refuerzos ellos iban teniendo y recibían, pero ocurrieron cosas crueles alrededor,
¿verdad? En esas reclutas, en esos forcejeos, en esa resistencia, que la capacidad de resistencia de los españoles se vio un poquito quebrantada en respecto a las fuerzas que estaba tomando Simón Bolívar con sus tropas. Y se componía pues de nativos que en cada encuentro se iban pasando al enemigo. Entonces eran de la misma naturaleza o habían nacido en el mismo lugar, se sentían comprometidos y pasaban a las otras tropas. Cuando el gobernador de Caracas, el general Fierro, tiene las noticias de que se acercaba Bolívar, le envió parlamentarios para ofrecerle una capitulación, la que se firmó en La Victoria, pero Fierro invadió en pánico repentino y sin aguardar el regreso de sus emisarios, huye secretamente por la noche. 1.500 españoles eran librados a la merced del enemigo. A Bolívar se le tributó entonces una entrada apotoética, una entrada, vamos a decir, de pie en guerra, excelente para él debido a la huida de su enemigo. De pie, un carro de triunfo al que arrastraban 12 damiselas vestidas de blanco y ataviadas de colores. Y esto fue para el Libertador, o así como también se proclamó dictador, según la biografía de Carlos Marx, se declara dictador y libertador de las provincias occidentales de Venezuela. Entonces iba tomando territorio de ciertos lugares del país. Mariño había adoptado el título de dictador de las provincias orientales y ahora Simón Bolívar estaba a cargo de esta zona, lo cual pues despertaba en ellos un nuevo deseo de alcanzar un poco más. Se va después de que el Libertador había perdido ya su prestigio y Caracas se hallaba amenazada. Súbitamente apareció en las cercanías de los españoles victoriosos al mando de Boves esta persona para fortalecer su poder también y hacer tambalear un poco a Bolívar en lo que él estaba haciendo. En 1814, una junta constituida por los vecinos caraqueños más influyentes le manifiestan que no deseaban soportar más tiempo el fardo de la dictadura. Así que Hurtado de Mendoza, por su parte, fundamenta que un prolongado discurso se llame la necesidad de que el poder supremo se mantenga en las manos del general Bolívar. Esto lo hace con la intención de concienciar a las personas, de tomar un lado del bando y poder unificar fuerzas en el gobierno. Se aprobó esta propuesta hecha por él de tal modo que la dictadura recibe una sanción legal. Durante algún tiempo se prosigue la guerra contra los españoles bajo la forma de escaramuzas. Sin embargo, a ninguno de los contrincantes que obtuviera ventaja decisiva había en ese momento. En junio de 1814, Boves, tras concentrar sus tropas, marchó del calabozo hasta la puerta, y es allí donde los dictadores Bolívar y Mariño habían combinado sus fuerzas en aquel entonces, años atrás. Boves se encontró allí y ordenó a sus unidades que atacaran sin dilación. Tras esa breve resistencia, Bolívar huye a Caracas, mientras Mariño se escabulle hacia Cumaná, otra zona de Venezuela. Puerto Cabello y Valencia cayeron en las manos de Boves y se destacan así dos columnas, una de ellas al mando del coronel González, rumbo a Caracas por distintas rutas, y Rivas, que era otro de ellos, intenta en vano contener el avance de González, pero sin éxito. Así que luego de la rendición de Caracas, este jefe Bolívar evacuó a La Guaira. Él se va hacia la zona de La Guaira y ordena a los barcos surtos en el puerto que zarparan para Cumaná, donde había ido Mariño. Es allí como
se sigue desarrollando esta escena y podemos ver a Bolívar abandonando las tropas de nuevo y yendo esa misma noche apresuradamente hacia la ciudad de Cumaná, donde pese a las airadas protestas de Rivas, también Bianchi se embarca y va junto a ellos. Mariño y otros oficiales estaban allí. Y todo esto ocurriendo en este escenario, la isla de Margarita también se convierte en un lugar de arribo para Juan Griego por el general Arismendi, que le exige que partiera, que levante anclas y que se vaya al lugar de Carúpano. Carúpano, otra ciudad de Venezuela, donde habiéndoles recibido de manera análoga del coronel Bermúdez, se hace a la mar y entran hacia el lugar de Cartagena, ya yendo rumbo a la Colombia. Habiéndose sumado Bolívar a esa conspiración para derrotar al gobierno de Cartagena, él tuvo que abandonar esa pequeña república y seguir su viaje a Tunja, donde había reunido un congreso. En ese momento, el 22 de noviembre, en manos de los españoles, podemos ver que nosotros podemos ver allí el 22 de noviembre en 1814 que se designa al Congreso al comandante en jefe de las fuerzas federales en Cundinamarca. Y bueno, toma fuerza lo que es la idea del libertador Simón Bolívar en base a la conquista. Estando en Santa Marta, ya estos hombres siguen avanzando y alistando fuerzas, ¿verdad? Siguen alistando fuerzas para ir a la fortaleza artillada que les esperaba. Habían más de 700 hombres. 2.400 habían disminuido por deserción o por enfermedad. Así que el número había sido reducido. Sin embargo, ellos continuaban en esta lucha. Una vez llegado a este punto de refugio, proclaman nuevamente como la víctima de alguna facción o enemigo secreto y defendía su fuga ante los españoles. Durante su estadía de 8 meses en Kingston, los generales que habían dejado en Venezuela y el general Arismendi, que estaba en la isla de Margarita, presentan una tenaz resistencia de las armas españolas. Y nosotros podemos ver, resumiendo lo que es la biografía del libro de Carlos Marr, que detalla a profundidad lo que ocurre en los diferentes lugares, ya desatándose una guerra continua ya a nivel internacional, Haití, Colombia, Venezuela contra los españoles. Todos ellos estaban allí emigrando de un lugar a otro, yendo de una expedición a otra, habiendo aceptado la mayoría esa condición de los expedicionarios. Se hicieron a la mar el 16 de abril de 1816, 4 años después de que inicia esta guerra, con la cual la formal promesa de Bolívar era convocar a un Congreso Nacional en Venezuela, no bien si se hubiera hecho dueño del país. Él asumía que siendo él venezolano y habiendo adquirido aquel nivel de respeto en su momento, podía obtener los resultados que estaba pidiendo. Y es así como vemos que se reúnen en el lugar de Cumaná. Hay una campaña debilitando esta separación porque algunos desembarcaban, otros no. Y en Ocumare difundió un nuevo manifiesto en el que prometía exterminar a los tiranos. Esto se refería a los españoles y convocar al pueblo para que designe a sus diputados al Congreso. Al avanzar en la dirección que él iba, nosotros podemos ver que logra el 31 de diciembre de 1816 arribar a Barcelona con las armas y las municiones y
El 2 de enero de 1817 se le suma Arizmendi y el día 4 de enero proclama la ley marcial. Esta ley anunciaba que todos los poderes estaban en su mano. Pero 5 días después Arizmendi sufrió un descalabro en una emboscada y obviamente pierden fuerza en esta área. El dictador huye nuevamente a Barcelona. Así que Carlos Marx lo describe como una persona que está huyendo de un lugar a otro y al mismo tiempo creando nuevas estrategias para la conquista de su sueño. El sueño de él, como dice Carlos Marx, ser el dictador de Sudamérica. Pierre, un hombre de color originario en Curazao, concibió y puso en práctica la conquista de Guayana, a cuyo efecto el almirante Brion lo apoyó con sus cañoneras, y el 20 de julio, ya liberado de los españoles todo el territorio, ya siendo Pierre, Brion, Cía, Mariño, Arizmendi y otros, convocan en Angostura a un congreso de las provincias. Allí tienen de nuevo un encuentro. Al enterarse de esto, Bolívar abandonó su refugio y se presentó en Angostura, donde, alentado por Brion, disolvió este congreso y esto se llamó el Triunvirato y lo reemplazó por un Consejo Supremo de la Nación. Sin embargo, Pierre, el conquistador de Guyana, había amenazado con someter a Bolívar ante un consejo de guerra por deserción y no escatimaba los sarcasmos contra él, diciéndole Napoleón de las retiradas. ¿Por qué? Porque en cada ocasión él se iba retirando de los lugares donde encontraba alguna amenaza. La conquista de Guayana por Pierre pues da un vuelco total, cambiando lo que es la historia, y Bolívar deja la dirección de guerra en manos de Páez y sus demás subordinados. Bolívar ya encuentra a Santander en Nueva Granada, quien le solicita elementos para una invasión a ese territorio, y Bolívar satisfizo hasta cierto punto esa petición que le habían dado. Sin embargo, no cumplía a cabalidad debido a que estaba un poco con menos capacidad de soldados a su cargo. El 15 de febrero de 1819, en el Congreso Nacional, cabe mencionar que se demostró ser suficientemente poderosa para poner de pie un nuevo ejército, y allí 14,000 hombres, con lo cual Bolívar pudo pasar nuevamente a una ofensiva. O sea, se fortaleció, consiguió la ayuda que él estaba buscando y necesitando, y estos oficiales extranjeros le aconsejaron que diera a entender que proyectaba un ataque contra Caracas para libertar a Venezuela. El 24 de febrero de 1819, en Angostura, después de que se designe a Cía como presidente del Congreso, gracias a las maniobras de Páez, los revolucionarios batieron a algunas personas como a Morillo, las Torres de Achagua, y los que habrían aniquilado completamente si Bolívar hubiese sumado sus tropas a las de Páez. Pero él no quiso unirse y en ese momento no obtuvieron la victoria totalmente. Bueno, y si nos vamos adentrando a esta biografía, podemos encontrar que Bolívar avanzó con la resolución, con las tropas europeas, para aniquilar a los españoles, pero él prefirió prolongar la guerra 5 años más. Esto le llevó el tiempo desde octubre de 1819, cuando forzó a renunciar a Cía como el presidente que había sido nombrado anteriormente, y él elige en su lugar al señor Arizmendi. En esta escena o en esta parte de la biografía nosotros podemos ver que el señor Bolívar le llama República de Colombia o la Gran Colombia, en aquel entonces conocida.
El 20 de enero de 1820 se encontraba de regreso Bolívar hacia San Fernando de Apure, una ciudad de Venezuela, y fue allí donde, a pesar de que disponía de fuerzas holgadamente superiores, Bolívar se las arregla para no conseguir nada durante la campaña de 1820. Continúa alargando esta guerra, dando treguas, por el cual se establecía una tregua de 6 meses en un acuerdo entre ambas partes. El 17 de diciembre, Murillo, ansioso de desempeñar un papel en España, se embarcó a Puerto Cabello y delega a Miguel Latorre el 10 de marzo de 1821 a Bolívar, y participándolo de las hostilidades que se reiniciaban en ese momento. Los españoles ocupaban una sólida posición en Carabobo. Ellos estaban bien posicionados en esa aldea, en esa ciudad, a mitad de camino. Entonces Bolívar, con sus jinetes, llega y se disponía con 6.000 infantes, 1.500 jinetes, y entre ellos la Legión Británica, unos 1.100 hombres, 3.000 llaneros, gente de a caballo, gente a mano, debajo al mando de Páez, y a la cabeza de una columna constituida fundamentalmente por una legión británica. Páez, siguiendo un atajo, envuelve hacia la derecha al enemigo, y los españoles, vamos a decir, se encontraban un poco encerrados en ese momento, y ellos tienden a huir a rienda suelta, no deteniéndose hasta llegar a Puerto Cabello, donde se encerró con el resto de las tropas. En el Congreso de Colombia, después de este evento, se inauguró en 1821, ya en Cúcuta, el 30 de agosto, se promulga una nueva constitución, y una vez que se hubo firmado la nueva Carta Constitucional, se lleva a emprender una campaña en Quito, Ecuador, en 1822, a donde se había retirado los españoles tras ser desalojados del Istmo de Panamá. Y podemos ver que siguen ocurriendo aquellos eventos donde ya se une Ecuador, Perú, y comienzan tropas colombianas, tropas peruanas a proyectarse como parte del Código de Bolívar por medio de las tropas colombianas, y también como el presidente y libertador de Colombia, quien era proclamado en ese momento Simón Bolívar, dictador del Perú y padrino de Bolivia, había alcanzado la cúspide de su gloria. Él había llegado a la máximo logro personal que había tenido, por encima de todo, mucho en reconocimiento a su inteligencia, pero también dejando a su paso mucha sangre, mucha muerte y circunstancias que se hubiesen podido evitar de muchas maneras. Cuando el Congreso de Colombia, a instancias de Bolívar, formula una acusación contra Páez, entonces responden a una revuelta abierta, y es allí donde en 1826 su poder comenzaba a declinar. Logró reunir un congreso en Panamá, después de haber llegado a su cúspide, su máxima expresión, según Carlos Mar, como la máxima autoridad en Venezuela, la máxima autoridad en todos los países vecinos. Este escenario cambia, y la intención real de Bolívar era unificar a toda América del Sur en una república federal cuyo dictador quería ser él mismo, mientras daba así un amplio vuelo a sus sueños de ligar medio mundo a su nombre. El poder efectivo se le escurría rápidamente de las manos. Se desenfocó de lo que realmente tenía que hacer, según la perspectiva de nuestro escritor, y las tropas colombianas destacadas en el Perú, al tener noticia de estos preparativos que efectuaba Bolívar para introducir su código boliviano, pues ellos desencadenan una violenta insurrección. Los peruanos eligen a algún general, el general Lamar, como presidente de su república. Ayudaron a los bolivianos a expulsar del país las tropas colombianas.
emprenden incluso una victoriosa guerra contra Colombia y finaliza con un tratado que redujo a este país a sus límites primitivos. En este tratado, la Convención de Ocaña, conocida también, fue convocada por Bolívar para reformar la Constitución, de modo que su poder no encontrara trabas. Pero fue en 1828 cuando la lectura de un mensaje cuidadosamente redactado en el que se realzaba la necesidad de otorgar poderes al Ejecutivo, pues se proyectaba de una reforma constitucional, y fue allí donde los amigos de Bolívar lo abandonan, dejando pues sin quórum esta actividad de asamblea y llegando a un fin. Bolívar, desde una casa de campo en las millas de Ocaña, publica un nuevo manifiesto pretendiendo estar irritado por los pasos que habían dado sus partidarios. Sin embargo, no hubo mucho éxito al respecto y podemos encontrar a Bolívar ya en declinación de parte de nuestro escritor y dejando un retrato, ¿verdad?, de Simón Bolívar. Simón Bolívar como una persona pequeña que medía 5 pies, 4 pulgadas de estatura, su rostro es enjunto, mejillas ungidas, su tez un poco parduzca y los ojos ni grandes ni pequeños como lo describía, el bigote le da un aspecto sombrío y feroz. Todo este hombre de 65